Parsons nació en Colorado Springs el 13 de diciembre de 1902. Provenía de una familia intelectual y religiosa. Su padre fue Edward Smith Parsons, era ministro religioso y presidente de una pequeña universidad. Su madre se llamaba Mary Augusta Ingersoll. En el año 1924, Talcott se graduó en el colegio Amherst de Massachusetts. Luego se fue a Europa para estudiar un doctorado en la Escuela de Economía de Londres. Su tesis doctoral versó sobre el origen del capitalismo en la obra de Max Weber. En 1927 regresó a Estados Unidos. Allí trabajó dando clases de economía en la Universidad de Harvard. En 1937 publicó La estructura de la acción social. Con ese trabajo dio a conocer el pensamiento y la obra tanto de Weber, Emile Durkheim y otros exponentes y precursores de la sociología moderna, donde obvia a Carlos Marx. Debido al reconocimiento de su trabajo, pasó a ser profesor titular en sociología. En 1939 fue nombrado director del Departamento de Sociología de Harvard de 1944. En 1946 creó y dirigió el Departamento de Relaciones Sociales. Ahí integró la sociología a otras ciencias sociales, como la psicología y la antropología. Murió en Alemania el 8 de mayo de 1979. Meyer Robert Skolnick nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 4 de julio de 1910 y murió el 23 de febrero de 2003. Creció en el seno de una familia humilde, inmigrantes judíos rusos. Su familia siempre tuvo algún tipo de déficit financiero. Después de sus 17 años, Robert se interesó en buscar magia debido al novio de su hermano, quien era un mago. Fue cuando adoptó el nombre artístico Robert Merton. A pesar de que su familia vivía circunstancias difíciles, él siempre estaba agradecido por su talento y decía que no tenía nada de qué quejarse. En los inicios de su juventud fue cuando comenzó a familiarizarse con los conceptos culturales y educativos y tuvo un gran desempeño en la secundaria. Obtuvo una beca para la Universidad de Temple en 1972. Un miembro de la facultad de la universidad lo acogió como asistente de investigación. Esto fue un gran impulso para relacionarse más con el mundo de la sociología. Su primera tarea fue escribir un artículo sobre la raza y los medios. Acá fue donde se puso en contacto con socialistas famosos. Esto generó muchas oportunidades para Robert. De Parsons aprendió Merton la importancia de enseñar y discutir las ideas de sus clases para prepararlas y mejorarlas antes de su publicación. Robert Merton trabajó como asistente de investigación en Sorokin. A partir de este tiempo comenzó a estudiar la sociología a profundidad y comenzó a publicar trabajos de investigación junto con Pitirim. Se postuló para diferentes universidades en las cuales impartía sus conocimientos. Para 1934 había comenzado a publicar sus propios artículos y fueron un éxito. Obtuvo un doctorado en sociología en Harvard. En 1938 ya había escrito una gran cantidad de artículos, lo cual lo hicieron popular en el campo de sociología, incluso a una edad relativamente joven. Obtuvo muchos reconocimientos por el gran desempeño desarrollado. Es considerado pionero en la sociología de la ciencia que explora cómo se comportan los científicos y qué los motiva, recompensa e intimida. Importante teórico de la burocracia y la comunicación de masas. Sus funciones deben ser consideradas como subsistemas del conjunto social, lo cual lo convierte en una de las figuras más relevantes de la sociología. Carlos Marx nació en Treveris, Prusia Occidental, el 5 de mayo de 1818. Su padre era un abogado judío convertido al protestantismo en 1824. Después de cursar en Treveris los estudios de bachillerato, Marx se matriculó en la universidad, primero en la de Bonn y luego en la de Berlín. Terminados sus estudios universitarios, en 1841 presentó una tesis sobre la filosofía de Epicuro. Fundaron en Colonia un periódico de oposición, la Gaceta del Rin. Sus principales colaboradores eran Marx y Bruno Bauer en octubre de 1842, para luego ser sometidos primero a una doble y luego una triple censura, para acabar ordenando su total supresión a partir del 1 de enero de 1843, antes de poder ejercer su puesto como jefe del mismo.
En 1843 se casó con Jenny von Westphalen, cuyo padre inició a Marx en el interés por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa. Marx trabajó algún tiempo como profesor y periodista, pero sus ideas políticas le obligaron a dejar Alemania e instalarse en París. En el otoño de 1843, Marx se trasladó a París con el propósito de editar allí. Estableció una duradera amistad con Friedrich Engels, que en ese momento era su mejor amigo. Marx se sometió a una crítica demoledora en su obra Miseria de la filosofía, publicada en 1847. Junto con Engels construyeron la teoría y la táctica del socialismo proletario revolucionario o comunismo, también conocido como marxismo. Fue expulsado de Francia en 1845 y se refugió en Bruselas, junto con Engels, considerados como revolucionarios peligrosos. En la primavera de 1847, Marx y Engels se afiliaron a una sociedad secreta de propaganda llamada Liga de los Comunistas y tomaron parte destacada en el segundo congreso de esta organización, donde se les confió la redacción del famoso Manifiesto del Partido Comunista, que vio la luz en febrero de 1848. Marx hubo de comparecer ante los tribunales y resultó absuelto, pero esto no impidió que fuera expulsado. Al estallar la Revolución de febrero de 1848, Marx fue expulsado de Bélgica y se trasladó nuevamente a París. Después de la Revolución de marzo, pasó a Alemania, estableciéndose en Colonia. El 28 de septiembre de 1864 se fundó en Londres la famosa Asociación Internacional de los Trabajadores. Alma de esta organización era Marx, que fue el autor de su primer manifiesto. Después de la caída de la Comuna de París, que Marx analizó de manera profunda, certera y brillante, y al producirse la decisión provocada por los bakunistas, Marx consiguió que el Consejo General de la Internacional se trasladara a Nueva York. Este prosiguió su obra de transformación de la economía política y se consagró a terminar el Capital, reuniendo con este fin una infinidad de nuevos documentos y poniéndose a estudiar varios idiomas, pero la enfermedad le impidió dar cima a El Capital. Varios hijos de Marx murieron en la infancia, en Londres, cuando la familia atravesaba extraordinarias dificultades económicas. 3 de sus hijas contrajeron matrimonio con socialistas de Inglaterra y Francia. Sus nombres eran Eleonora Aveling, Laura Lafargue y Jenny Longuet. Un hijo de esta última es miembro del Partido Socialista francés. El 2 de diciembre de 1881 murió su esposa. El 14 de marzo de 1883, Marx murió en su sillón. Yace enterrado junto a su esposa en el cementerio de Highgate de Londres.